La verdadera fortaleza, hábito 4. Controle sus emociones. Cuando las emociones están alineadas con su mente y su voluntad, pueden usarse como instrumento que le ayudarán a dirigirse en la dirección correcta. ¿Es usted un amante del chocolate? ¿Se le hace agua a la boca con el solo hecho de pensar en comerse un sabroso trozo de Godiva? Tengo una debilidad por el chocolate, así que por lo general no mantengo ninguno en mi casa. Sin embargo, hago una excepción a esa regla en el mes de diciembre. Cada Navidad, Brett trae a la casa una selección generosa de chocolates que recibe de sus pacientes y colegas en su clínica de medicina del deporte. Uno de los médicos siempre le regala chocolates belgas del chocolatero mundialmente reconocido Bernard Callebaut. En esta selección encuentro praliné de avellana, caramelo de sal marina, ganache de almendras, trufas, toda clase de delicados bocados que se derriten en su boca dentro de una corteza de chocolate y leche con la forma de un tronco de árbol que conforma el tradicional postre navideño. ¡Qué delicia! Tengo antojo de chocolate solo de pensar en ello. A Beth ni siquiera le gusta el chocolate, su perdición son las papas fritas, así que raramente prueba bocado del botín navideño. Y ese es el problema, yo soy quien se lo come. Todo, simplemente no puedo resistirme. Me digo a mí misma que solo comeré uno, pero termino comiendo 3 o 6. Por favor, no me juzgue. Me prometo que he comido lo suficiente por el día, pero inevitablemente algunas horas más tarde los deliciosos bombones comienzan a llamarme de nuevo. Despiertan mi determinación, pero cedo ante el poderoso deseo de satisfacer mi apetito. Cuando llega enero me siento frustrada con mi incapacidad de resistir la tentación y me encargo del problema de un tirón al arrojar a la basura los chocolates que me quedan. Supongo que también le ha sucedido. Está sentada en su escritorio o en el sofá y de repente tiene un antojo de chocolate o quizás de papas fritas, un refresco, helado, pastel, salsa o palomitas de maíz. Sabe que si no satisface esas ansias no podrá pensar en ninguna otra cosa hasta que consiga lo que quiere. Y la comida no es lo único que anhelamos. Otros antojos pueden ser aún más poderosos y difíciles de resistir. Cuando el deseo de afecto o gratificación sexual, por ejemplo, o el anhelo de poder y prestigio, o de venganza. Las mujeres débiles de Éfeso tenían toda clase de antojos. Pablo dijo que se dejaban llevar de toda clase de pasiones, 2 de Timoteo 3:6. Otras traducciones dicen concupiscencias o deseos. Una pasión es una emoción poderosa y cautivadora. Es el sentimiento que acompaña a un estado insatisfecho. Es un deseo, anhelo o impulso fuerte que nos lleva a una manera de proceder. Tiene un inconfundible efecto en nuestro comportamiento. Una pasión impacta en lo que hacemos, lo que pensamos y a qué destinamos nuestros esfuerzos y energía. Usted no tiene una verdadera pasión por el ejercicio, por ejemplo, si ni siquiera se molesta en calzarse sus zapatillas y empezar a sudar. Su comportamiento de mirar televisión cada noche durante horas enteras indica que le apasiona mucho más estar cómoda y entretenida. La palabra griega para pasión o deseo, epitimia, puede usarse en un sentido tanto positivo como negativo. Por ejemplo, la pasión de Pablo por estar con Cristo era un deseo positivo, Filipenses 1:23, como también su deseo de ver a sus amigos, Romanos 1:11, Filipenses 1:8, 2 de Timoteo 1:4, y su apoyo para que se mantuvieran firmes en la fe, Filipenses 4:1. No obstante, el contexto de nuestro pasaje deja en claro que cuando Pablo se refirió a estas mujeres débiles, estaba utilizando la palabra en sentido negativo más típico de pasiones mundanas, las cuales son por naturaleza ilícitas y conducen al pecado. Las emociones de estas mujeres las estaban conduciendo en la dirección incorrecta. El término pasión, usado en un contexto negativo, tiene una connotación sexual que implica lujuria y deseos sexuales prohibidos. Sin embargo, tiene también un significado mucho más amplio. Una pasión pecaminosa es cualquier deseo que va más allá de los límites establecidos por Dios. Es cualquier deseo que desplaza nuestro amor a Dios y nuestro anhelo de Él y perturba nuestra obediencia. Pablo incluyó la frase de toda clase en 2 de Timoteo 3:6 para asegurarse de que sus lectores entendieran que se refería al amplio sentido de la palabra pasión.
Aunque es posible que algunas de las mujeres de Éfeso se hayan dejado llevar por los deseos sexuales, la mayoría probablemente se haya dejado llevar por impulsos que no eran sexuales en esencia. Muchas clases diferentes de deseos eran responsables por su condición de debilidad. Muerte por el deseo. Imagino que los deseos de las mujeres de Éfeso serían muy similares a los nuestros. Probablemente deseaban afecto, atención y palabras afirmativas, importancia, seguridad y éxito, disfrute, diversión y confort. Estos anhelos no son necesariamente malos. En el marco correcto podrían considerarse deseos legítimos. Sin embargo, incluso un buen deseo puede conducirnos a pecar si tratamos de satisfacerlo de la manera incorrecta. Por ejemplo, un deseo legítimo de seguridad puede fácilmente tornarse en una ambición destructiva por volverse rica. En lugar de confiar en que Dios suple nuestras necesidades, podemos volvernos insatisfechas, envidiosas y querer tener cada vez más dinero. Desde luego que esta era una tentación para las mujeres en la iglesia de Timoteo. Como ya sabe, Éfeso era una ciudad rica. Las casas opulentas de 2 plantas se elevaban sobre la ladera de la montaña a lo largo de la zona metropolitana, a plena vista de las mujeres que vivían en barrios menos pudientes. El gran mercado con columnas de mármol en el centro tenía una infinita variedad de mercaderías, lo último de la moda romana, joyas, accesorios y productos de belleza. El consumismo estaba fuera de control. Las oportunidades para entretenerse y dejarse consentir eran numerosas. Indudablemente, las mujeres sentían la presión por mantener su apariencia. No es de extrañar que Pablo sintiera que tenía que advertirles: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 1 Timoteo 6, 9, 10. El deseo de vivir de manera extravagante era una fuerte tentación en Éfeso. Algunas mujeres probablemente hayan cedido ante tal ambición y quedaron atrapadas en el materialismo. Como resultado, estaban plagadas de muchos afanes insensatos y dañinos. Hoy en día, una mujer materialista podría tener el impulso de comprar unos zapatos de Jimmy Choo o un bolso de Louis Vuitton, a pesar de que está muy lejos de su presupuesto, o quizás luche con el deseo de mentirle a su esposo acerca de cuánto dinero realmente gastó, o con la necesidad de criticar los hábitos de consumo de su esposo y sus escasos ingresos, o con la compulsión de llegar al límite de las tarjetas de crédito, eludir impuestos, retener donaciones benéficas y contraer cada vez más deudas. El materialismo conduce a toda clase de decisiones insensatas, problemas, gente en la ruina y en la destrucción, toda clase de males y muchísimos sinsabores. Si una mujer experimenta algún tipo de problema en su vida, ese problema por lo general puede atribuirse a un deseo que insidiosamente la llevó por mal camino. Pienso en Dora, una mujer de más de 50 años que se había divorciado múltiples veces, 5 y contando para la época en que nos conocimos, y lloraba sobre mi hombro: por favor, ore para que Dios me envíe a otro esposo, necesito que alguien me ame. Y en Amy, la chica de 16 años, loca por los hombres, que anhelaba afirmación, pero que finalmente terminó con una enfermedad de transmisión sexual, embarazada y sola. Pienso en Justin, una joven cuya necesidad de aceptación la condujo a la anorexia y al hábito de cortarse. En Jenna, cuyo deseo de diversión la condujo a la drogadicción. Y en Abby, cuya ambición por el éxito le impulsó a seducir y acostarse con quien fuera necesario para ser promovida. En cada caso, el resultado de perseguir sus deseos no fue lo que había imaginado. En lugar de traerle satisfacción, ir detrás de sus pasiones solo la condujo a una mayor sensación de insatisfacción. El apóstol Santiago sostuvo que cada pasión humana está acompañada de una tentación de satisfacer ese deseo de la manera incorrecta. Él explicó: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago usa aquí 2 metáforas. La primera tiene que ver con la pesca. La carnada en la caña del pescador atrae y seduce al pez.
Una vez que queda enganchado, el pez es arrastrado y paga con su vida. En la segunda metáfora, Santiago describe el deseo como concibiendo y dando a luz el pecado. Él sugiere que la tentación no es pecaminosa en sí misma, solo cuando el deseo concibe, es decir, cuando permitimos que produzca fruto, engendra el pecado. Es cuando cedemos ante los deseos pecaminosos que pecamos. Este punto es muy importante. Los deseos emocionales fuertes no son pecados. Estos anhelos son simplemente parte de lo que significa ser humanos. Todos los tenemos. Incluso el Señor experimentó fuertes deseos y tentaciones. Él se compadece de nuestras debilidades, porque ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque nunca pecó. Hebreos 4:15. También es importante entender que nuestros anhelos no ocurren en ausencia de otras emociones. Los deseos están conectados con el resto de nuestros sentimientos. Cuando puedo anticipar que mis deseos se van a cumplir, me siento feliz, emocionada o esperanzada. Cuando anticipo que mis deseos no se cumplirán, me siento desilusionada, desanimada o abatida. Si algo o alguien desvía o interfiere en la realización de lo que quiero, me siento perturbada, molesta, enojada o resentida. Si presiento que mis deseos nunca se van a cumplir, me siento melancólica, ansiosa, desesperanzada y deprimida. Mis deseos son como un vacío doloroso que me siento obligada a llenar. Son como una picazón que necesito rascar. El cumplimiento de un deseo se siente gratificante. Vivir con un deseo sin cumplir resulta doloroso. Luchar contra un impulso de satisfacer un fuerte deseo puede sentirse como una agonía absoluta. Mientras más profundo sea el deseo, más fuertes serán las emociones que lo acompañan. Jesús no era ajeno a todas estas emociones. Él sintió alegría cuando se cumplieron sus deseos, Lucas 10:21, y sintió dolor y angustia cuando tuvo que resistir la tentación. El escritor de Hebreos consideró que esto es una gran fuente de ánimo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Afortunadamente no estamos solas para manejar nuestras emociones. El Señor quiere ayudarnos a gobernar estos sentimientos poderosos y a entender cómo usarlos para su propósito. Colores emocionales hermosos. Las mujeres de Éfeso eran espiritualmente débiles, ya que se habían dejado llevar por sus deseos. Sus emociones las habían conducido por malos caminos. Esto no quiere decir que las emociones sean malas. Por el contrario, las emociones son regalos buenos y preciosos que nos fueron dados por el Dios que siente profundamente. Las mismas existen para la gloria de Dios y para nuestro bien. Lamentablemente pienso que algunas comunidades cristianas ven las emociones como un problema en lugar de celebrarlas como un don. Algunos enseñan que el intelecto es mejor que las emociones porque es mucho más confiable. Se sugiere de manera sutil que debemos ver nuestros sentimientos con desconfianza y hacer nuestro mejor esfuerzo para reprimirlos. El mensaje es el siguiente: sus emociones están siempre causándole problemas, así que niéguelas, reprímalas, luche contra ellas. Desafortunadamente, esto puede dejarnos con la impresión de que uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida cristiana es ser demasiado emocionales. O concluir que para tener el carácter de Dios necesitamos encerrar nuestras emociones como a los animales en el zoológico. Sin embargo, la Biblia nos anima a que tengamos sentimientos profundos sobre lo que es justo y verdadero. Como señaló Randy Alcorn, las emociones son parte de nuestra humanidad creada por Dios, no un bagaje pecaminoso que debe destruirse. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, emociones y voluntad. Estas tres partes fueron diseñadas para trabajar en armonía, la una con la otra. Cada parte aporta algo único. Nuestra mente se encarga de los pensamientos, nuestras emociones se encargan de los sentimientos, nuestra voluntad se encarga de las acciones. La tarea de nuestras emociones es diferente a la de nuestra mente y voluntad, pero ciertamente no resulta menos importante. ¿Usted cree que Dios desea que tenga pensamientos agradables y haga cosas agradables, pero que no sienta emociones agradables? Por supuesto que no. Él quiere que sea una persona plena, que ame con cada parte de su ser.
Cristo murió para redimir cada parte de usted, incluyendo sus emociones. No tendrá un equilibrio saludable si intenta que su intelecto y su voluntad manejen su vida y deja sus emociones fuera de escena. Resulta igualmente perjudicial permitir que sus emociones lleven las riendas y dejar su mente y voluntad fuera de escena. O usar su mente y sus emociones, pero no involucrar a su voluntad. El Evangelio le regresa a nuestras almas el equilibrio perfecto a fin de que seamos perfectamente completas y plenas, como Martin Lloyd Jones señaló. La postura cristiana es de un triple compromiso: mente, corazón y voluntad. Se comprometen los tres elementos juntos, al mismo tiempo y en todo tiempo. Un evangelio tan grandioso como este adopta todo nuestro ser. ¡Qué evangelio! ¡Qué mensaje tan glorioso! Puede satisfacer del todo la mente del hombre, puede conmover del todo su corazón y puede conducir a una obediencia total en el campo de la voluntad. Eso es el evangelio. Cristo murió para que pudiéramos llegar a ser hombres completos y solo para que se salvaran algunas partes de nosotros, y no solo para que se salvaran algunas partes de nosotros, ni para que fuéramos cristianos incompletos. Cristo murió para que haya en nosotros una finalidad equilibrada. Jesús experimentó profundas emociones humanas debido a que no había pecado en él. Sus sentimientos eran ricos, vívidos y puros. Como explicamos anteriormente, tuvo toda clase de resentimientos. A menudo sentía simpatía, amabilidad, lástima. A veces se mostraba molesto, exasperado, indignado. Jesús también lloraba. En otras ocasiones se sentía dolido, preocupado, afligido o profundamente conmovido. Gimió en agonía, fue sorprendido y asombrado, se gozó en gran manera, amó intensamente, deseó compasión. Nadie ha experimentado la profundidad de la emoción pura como lo hizo Jesús. Dios no quiere que usted reprima sus emociones, no. Él desea que pueda sentir la profundidad y la amplitud de la emoción pura y santa y experimentar un caleidoscopio de colores emocionales ricos, vívidos y brillantes como lo hizo Jesús. Cristo murió por cada aspecto de sus emociones. Él quiere redimir sus emociones junto con el resto de su cuerpo, alma y espíritu. Todos los que tuvieron un encuentro genuino con Jesús experimentaron un despertar en sus emociones. Sus vidas pasaron de las tinieblas a la luz, de lo monocromático al vívido tecnicolor. No permanecieron sin emociones. ¿Cómo podrían hacerlo? Cuando Jesús sanó sus enfermedades y las libró de los demonios y perdonó sus pecados, las personas estallaron con alegre exuberancia, lo adoraron con desenfreno, le sirvieron con entusiasmo, lo amaron profundamente, se asombraron y maravillaron, sintieron compasión e intensidad, experimentaron cómo se sentía estar verdaderamente vivos. Jesús vino para que usted pueda tener una vida abundante y sus emociones son una parte integral de esta. Matthew Elliott, un experto en la visión bíblica de las emociones, lo dijo de este modo: no podemos apagar nuestras emociones así, como tampoco un águila puede recortar sus propias alas. Y las emociones son la vida, nuestras alas, son las que nos llevan a una vida cristiana en las alturas, a la vida abundante para la que hemos sido creados. Dios quiere que se remonte, quiere un ser más lleno de vitalidad y espíritu de lo que usted puede llegar a imaginar. Emocionalmente dañado. La triste realidad para muchas de nosotras es que nuestras emociones no nos remontan a una vida cristiana plena. De hecho, nos están hundiendo y nos hacen tropezar. Necesitamos que el Señor ponga en orden nuestras emociones porque el pecado las ha distorsionado. Solo imagine las emociones vibrantes que la primera mujer debió haber sentido antes de la caída, en un mundo no contaminado por el pecado. Ella no tenía emociones negativas, ninguna preocupación, ningún dolor, ningún desánimo, ninguna pasión impía. Todos sus sentimientos eran puros, íntegros y vivificantes. Experimentaba una felicidad plena, alegría, deleite, contentamiento, entusiasmo, inspiración, ilusión, confianza, asombro y amor. Eva
Tenía las clases de sentimientos que todos anhelamos tener, pero que nunca podemos alcanzar en este lado del paraíso. Sin embargo, luego Satanás entró en escena con su persuasivo discurso, jugando suciamente con las emociones de Eva. Satanás le sugirió que Dios la estaba dejando afuera y que debía enfocarse en sus propios intereses. Le insinuó que experimentaría beneficios increíbles si comía del fruto prohibido. Mientras ella escuchaba, comenzó a sentir nuevas emociones desconcertantes, como la confusión, la duda, una punzada de indignación. Estos nuevos sentimientos extraños estuvieron acompañados de un deseo creciente de disfrutar de lo prohibido. No pasó mucho tiempo antes de que se diera ante el fuerte impulso. Un mar poderoso de emociones negativas debe haber inundado su alma cuando perdió su inocencia. Debe haber sido abrumador. La vergüenza, el miedo, la culpa, el terrible sentimiento de pérdida y el dolor, el escalofrío, el sentir los negros y horribles tentáculos del maligno alrededor de su corazón. Por primera vez en su vida se sintió avergonzada, dañada, insegura, expuesta, engañada, herida. El pecado desató un torrente de sentimientos negativos y destructivos en su corazón. Asimismo puso su alma en un estado de conflicto perpetuo. Hizo añicos la armonía entre sus emociones, mente y voluntad. A la luz del quebrantamiento de Eva necesitamos recordar que Dios creó nuestras emociones para que trabajen en conjunto con nuestra mente y voluntad. Las emociones le proporcionan a nuestra mente información y una perspectiva valiosa. Una sensación de indignación nos informa que pudo haber ocurrido una injusticia. Una sensación de tristeza nos informa algún tipo de pérdida. Una sensación de temor nos informa de un posible peligro. Una sensación de empatía nos lleva a una respuesta compasiva. Una sensación de duda nos dice que actuemos con cautela. La mente necesita del soporte emocional. De lo contrario, nuestros pensamientos se hunden en un frío racionalismo sin sentimientos. Sin el aporte emocional podríamos pasar por alto información crucial, llegar a conclusiones incorrectas y tomar malas decisiones. La manera en la que sentimos también impacta en nuestra determinación y fuerza de voluntad. Os Guinness observó que los sentimientos son sumamente influyentes. Una vez persuadidos, se convierten en poderosos persuasores. Mientras más ganas tengamos de hacer algo, nuestra motivación para actuar será más fuerte. La empatía nos mueve a abrazar y a servir a quien está sufriendo. La ira justa nos despierta a actuar en defensa de quien está siendo maltratado. La tristeza nos mueve a buscar consuelo. El temor nos impulsa a buscar la protección. La desesperación nos dispone a encontrar soluciones. Las emociones son un catalizador que nos ayudan a ponernos en movimiento. Usted sabe cuán difícil es hacer algo cuando no tiene ganas de hacerlo. Es mucho más fácil cuando sus emociones están comprometidas y alineadas con su voluntad. Antes del pecado existía una armonía y una unidad en nuestra alma. La mente, la voluntad y las emociones funcionaban juntas para un bien común. Sin embargo, el pecado hizo que todo esto cambiara. Ahora nuestras pasiones luchan en contra de nuestro bienestar. En lugar de funcionar en armonía con nuestra mente y voluntad, nuestras emociones batallan contra ellas. Pedro dijo que las pasiones de la carne combaten contra nuestra alma, 1 Pedro 2:11. Asimismo, Santiago preguntó: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. En lugar de estar de acuerdo con nuestra razón, nuestros sentimientos están ahora en conflicto con nuestra mente. Nuestras emociones luchan contra nosotros. ¿Alguna vez luchó contra sus emociones? ¿Alguna vez sintió como si estuviera en guerra con lo que usted sabía que debía hacer o con lo que quería hacer? Creo que todas hemos experimentado esta batalla. El pecado nos ha corrompido.
Hay una desconexión en nuestra alma. Es por ello que es difícil lograr que nuestra mente, voluntad y emociones se muevan en la misma dirección. Tendemos a ocuparnos del problema al manejar nuestras emociones en una de esas dos maneras igualmente destructivas. La negamos o nos dejamos llevar por ellas. Ambos enfoques son perjudiciales. Ninguna de las dos respuestas les devuelve a nuestras emociones el equilibrio correcto. Después de haber sido abusada de niña, Bonnie pasó las siguientes 4 décadas tratando de reprimir sus emociones. Las mantuvo encerradas en una caja negra en su corazón, negándose a reconocerlas o considerarlas. Si bien la materia las mantenía ocultas, los sentimientos de dolor, vergüenza y remordimiento nunca desaparecían por completo. Se enconaban en lo recóndito de su corazón, robándole su vitalidad y afectando su habilidad de interpretar el mundo e interactuar con este de manera apropiada. A primera vista, Bonnie pretendía ser feliz y actuaba con total normalidad. Nadie habría imaginado que el temor, la ansiedad y la depresión amenazaban constantemente con un estallar en su corazón. Las emociones reprimidas distorsionan el conocimiento y la percepción de sí misma y combatían contra su alma. Durante años luchó con un trastorno alimenticio encubierto y con una tendencia hacia el abuso de estupefacientes. Se encerró en el hábito de tratar de hacer felices a todos los demás mientras negaba sus propios sentimientos. Cuando atravesó por una crisis marital a sus 50 años, todas las emociones sin resolver llegaron a un punto crítico y simplemente fue más de lo que pudo soportar. Ya no podía seguir manteniendo todo oculto. Toda una vida de dolor y frustración se desató como un huracán. Eso la destruyó por completo. Su camino hacia la santidad probablemente sea más largo y difícil de lo que habría sido si hubiera reconocido y lidiado con sus emociones mucho antes. Negar sus emociones no es la manera correcta de lidiar con ellas. La supresión emocional es esencialmente una evasión de las emociones, una estrategia de respuesta. Sin embargo, es importante comprender que los sentimientos sin reconocer no desaparecerán sin más. Se enconan en su interior e impactan en su vida negativamente, de maneras que ni siquiera percibe. Cuando los sentimientos se niegan o reprimen, se paga un alto precio. La apatía, el aburrimiento y la falta de emoción hacia la vida pueden ser las consecuencias. Las personas que se sienten emocionalmente adormecidas pueden acudir a formas de estimulación más grandes y fuertes para sentirse felices y vivas. Negar sus sentimientos interfiere en la manera en que interpreta el mundo e invalida su capacidad para tomar decisiones sabias y racionales. Puede volcarse a la comida, la televisión, el alcohol, las drogas, relaciones tóxicas o hábitos laborales compulsivos para ayudar a mantener reprimidos sus sentimientos. Las emociones sin resolver pueden también impactar en su salud física, pueden debilitar todo su sistema inmunológico y ser un precursor de dolores crónicos y enfermedades terribles. Lamentablemente, muchas mujeres tratan de silenciar sus emociones y terminan con un desequilibrio en sus cuerpos y almas. Cuando hacemos esto, perdemos una parte de nosotras mismas, le impedimos a nuestra mente obtener una comprensión plena y completa de la situación, y es mucho más difícil para nuestra voluntad guiarnos en la dirección correcta. Como escribieron Caroline Maney o Nicole Whittaker, las emociones no fueron creadas para ser reprimidas o erradicadas, sino que fueron creadas para impulsarnos hacia Dios y su santidad. Algunas de nosotras ocultamos las emociones que no son felices, las mantenemos bien guardadas dentro de una caja oscura. Otras dejamos que nuestras emociones tomen el control, estallamos y descomprimimos o cedemos y disfrutamos. Nos enfocamos de forma indebida en seguir a nuestros corazones. Ponemos nuestros cerebros en punto muerto y dejamos que nuestras emociones nos lleven de un lado a otro. Imagino que las mujeres de Éfeso habían estado haciendo cosas que sabían que estaban mal. Probablemente usaron sus sentimientos para racionalizar y justificar sus comportamientos, pero habían sucumbido ante lo que yo llamo el síndrome sé que está mal, pero estoy segura de que está
que esté familiarizada con el mismo. Es una enfermedad popular, definitivamente. Lo sufro de vez en cuando. Con este síndrome, una mujer sabe qué es lo correcto, pero deja que el remolque de sus emociones la lleve a la dirección opuesta. Por ejemplo, podría decir: sé que no debería salir con alguien inconverso, pero él es más agradable que los jóvenes de la iglesia. Sé que no debería gritarle, pero me saca de quicio. Sé que no debería vengarme, pero me faltó el respeto. Sé que está mal que duerma con mi jefe, pero me hace sentir muy especial. Sé que está mal ignorarla, pero me ofendió lo que hizo. Sé que está mal beber demasiado, pero solo necesito relajarme. Sé que está mal, pero se siente tan bien. ¿Alguna vez sufrió del síndrome? Sé que está mal, pero la está afectando espiritualmente incluso ahora. Las emociones son poderosas. La razón parece tener pocas posibilidades contra las fuerzas del temor, la ira, el odio, los celos o cualquiera sea la emoción que la motiva. Es mucho más fácil dejar que las emociones tomen las riendas que hacer el trabajo difícil, pero necesario alinear nuestras emociones con lo que sabemos que debemos hacer. Ya sea que tienda a negar sus sentimientos o a depender de ellos, ambos enfoques no logran respetar el lugar ni la función correcta de sus emociones. Ninguno de los dos vuelve a alinear sus emociones con el resto de su ser. Martin Lloyd Jones dijo que la falta de equilibrio entre la mente, la voluntad y las emociones es una de las grandes causas no solo de la infelicidad, sino del fracaso y del tropiezo en la vida cristiana. A menos que aprendamos a volver a equilibrar nuestra mente, voluntad y emociones bajo el señorío de Jesucristo, es prácticamente inevitable que nos dejemos llevar de toda clase de pasiones. Satanás quiere sacar provecho de sus emociones para mal. Sin embargo, usted puede tornar sus emociones para que le ayuden a bien, ya sea que sus emociones sean positivas o negativas. Usted puede usarlas como un instrumento que la ayude a impulsarse en la dirección correcta. Puede controlarlas con el fin de que sean usadas para los propósitos de Dios. Instrumentos de justicia. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo podemos fortalecernos en esta área? Cuando se trata de nuestras emociones, tendemos a comenzar por preguntarnos cómo nos sentimos, cómo queremos sentirnos o cómo otros esperan que nos sintamos. No obstante, si queremos que nuestras emociones vuelvan a equilibrarse, necesitamos comenzar con Dios como nuestro punto de referencia. Las verdaderas emociones comienzan con Dios. Las emociones de Dios son nuestra brújula. Cuando sabemos cómo se siente Dios con respecto a determinada situación o lo que Él desea, sabremos cómo debemos sentirnos y qué debemos desear. Necesitamos su ayuda para aprender que emociones y deseos son santos, porque nuestras emociones pueden verse distorsionadas y manipuladas. Podemos sentirnos bien con respecto a algo que Dios dice que está mal. Podemos desear algo que Dios considera prohibido. Nuestras emociones fueron creadas para reflejar las emociones de Dios y manifestar sus sentimientos y sus deseos. Le damos gloria a Dios cuando nuestros sentimientos y deseos se alinean con los de Él y cuando corremos en su búsqueda para que nos ayude cada vez que nos damos cuenta de que no es así. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer que las emociones se tratan solo de nosotras, pero en definitiva nuestras emociones no existen para nuestro propio bien, sino para la gloria de Dios. La mayoría de las personas no logran comprender este punto crucial. Dado que el pecado penetra en nuestras emociones, nos inclinamos a buscar las emociones para nuestro bien y no por causa de Dios. El pecado arruina el buen don de Dios al llevar nuestras emociones en la dirección incorrecta. En lugar de dirigir nuestro afecto hacia Dios, el pecado dirige nuestras emociones hacia nosotros. Nos volvemos, como dijo Martín Lutero, encerrados en nosotros mismos. El pecado, él escribió, inclina los mejores dones de Dios hacia sí mismo. Tomamos este gran regalo de las emociones y lo distorsionamos. Buscamos las emociones para nuestra propia satisfacción egoísta. El pecado lleva nuestras emociones en la dirección equivocada, nos convierte en esclavos de todo género de pasiones y placeres. Tito 3:3. Muchas de nosotras estamos viviendo como esclavas de los deseos poderosos y destructivos. Luchamos contra la autocomplacencia, los deseos, pasiones y toda clase de obsesiones y adicciones. Ya se trata de alcohol, drogas, cafeína, cigarrillo, comida, autolesiones, dinero, compras, apuestas, juegos, redes, pornografía, sexo, romance, trabajo
o hasta ejercicios. En un esfuerzo para satisfacer nuestros anhelos dañamos nuestro bienestar personal, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Sin embargo, parece que no podemos resistirnos a esta necesidad imperiosa que nos impulsa a llenar el vacío. El pecado despierta nuestros deseos de tal manera que nos corrompe, Efesios 4:22, distorsiona nuestras emociones y las usa como instrumentos de injusticia, Romanos 6:12-13. Arruina el don de las emociones que Dios nos dio al conducirlas en la dirección equivocada. Por suerte, Dios provee la solución. El apóstol Pablo explicó: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3:6. Es cierto, en otro tiempo también nosotras éramos necias, desobedientes, estábamos descarriadas y éramos esclavas de varios placeres y pasiones. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. ¿Puede ver la importancia de esto? Cuando Cristo salva nuestra alma, nos salva de ser esclavas de toda clase de pasiones y placeres. Él no solo salva nuestra mente y nuestra voluntad, sino también nuestras emociones. Vuelve a alinear las partes de modo que nuestras emociones puedan funcionar como debían hacerlo. Las buenas nuevas del Evangelio son que Cristo nos hace libres de las ataduras de las malas pasiones, Romanos 7:5-6. Ya no estamos a merced de nuestras emociones. Eso no significa que nunca más vayamos a sentir impulsos fuertes o emociones desagradables. Simplemente quiere decir que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para responder de manera correcta. Ya no estamos condenadas a obedecer a las pasiones y los deseos humanos. Pablo les dijo a sus amigos: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Todo su cuerpo incluye sus emociones. De acuerdo con la Biblia, sus emociones son como instrumentos. Pueden permitir pasivamente que Satanás las use en contra de usted o puede entregárselas a Dios como instrumentos de justicia. Puede permitir que sus emociones sean empleadas para el mal o pueden emplearlas para hacer lo que es correcto. Toma el control de sus emociones. La mujer fuerte controla sus emociones. La mujer débil es controlada por las mismas. La Biblia no nos anima a que nos liberemos de todos los sentimientos desagradables. En cambio, nos muestra que Dios tiene un propósito para esos sentimientos. Ya sean buenos o malos, nuestros sentimientos pueden ser una valiosa fuente de información y motivación. Ellos desempeñan un papel fundamental cuando trabajan juntos con nuestra mente y voluntad para conducirlos hacia una vida de santidad. Las emociones presentan una oportunidad para alertar a la mente y comprometer la voluntad. Son esenciales en el proceso de tomar decisiones sabias y actuar de la manera correcta. No podría convertirse en una mujer fuerte si no toma el control de sus emociones. Entonces, ¿cómo estimulamos nuestras emociones para hacer el bien sin permitir que nuestra naturaleza pecaminosa se aproveche de ellas? Pablo nos dice que esto requiere algo de práctica. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2:11-12. Necesitamos ser enseñadas a fin de poder manejar nuestras emociones y deseos como Dios quiere. Esto no sucede porque sí. Si desea tener tal habilidad, tendrá que inscribirse como estudiante en el curso Emociones de Dios 101. Se trata de una práctica de por vida. Sin embargo, como alguien que ha estado en el programa durante décadas, puedo asegurarle que el Espíritu Santo es un mentor fiel. Él le ayudará a aprender cómo manejan sus emociones para la gloria de Dios. Y aquí algunas recomendaciones que le ayudarían a comenzar. 1. Examine sus emociones. Una de las principales tendencias en el mundo empresarial en las últimas 2 décadas es capacitar a los líderes para que aprendan a manejar sus emociones, tanto las propias como las de otras personas.
En 1990, dos psicólogos de Yale acuñaron la expresión inteligencia emocional para describir la habilidad de una persona en lo que concierne a percibir, comprender y manejar las emociones y los sentimientos. La definieron como la habilidad para comprender cómo se relacionan las emociones propias y las de los demás, distinguir las diferentes expresiones emocionales y etiquetarlas apropiadamente y usar la información emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento. De muchas maneras, esta visión de la industria empresarial se nutre de algunas verdades bíblicas fundamentales. Dios está interesado en ayudarla a percibir y manejar sus emociones y sentimientos mucho más de lo que probablemente usted se da cuenta. La información emocional puede ayudarla a comprender qué está sucediendo y así tomar decisiones acertadas. Por esa razón resulta importante ser emocionalmente inteligente. Por desdicha, muchos de nosotros no somos ni siquiera emocionalmente conscientes. No nos conectamos con nuestros verdaderos sentimientos. Aparte de las tres amplias categorías de feliz, triste y enojada, no hemos desarrollado la autoconciencia necesaria o el lenguaje para identificarlos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Enojo, fastidio, exacerbación, agitación, frustración, desprecio, disgusto, irritación, menosprecio? ¿Les está prestando atención a sus sentimientos? ¿Puede diferenciarlos? ¿Al menos los conoce? El sabio rey Salomón dijo: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Proverbios 25. En otras palabras, es importante que examinemos y escudriñemos las emociones, las motivaciones y los deseos profundos de nuestros corazones. La mujer que sabe extraerá esta información como un balde de agua en un pozo profundo. No siempre es fácil evaluar de manera clara y precisa nuestras propias emociones y motivaciones. Podemos con facilidad hacer una lectura errónea. Sin embargo, el Señor conoce nuestros verdaderos sentimientos. Él prueba y examina los corazones y los pensamientos del justo. Jeremías 20:12. Cuando usted permite que Él le ayude en el proceso, consigue una mejor visión de sus emociones. Mientras busca tener una mejor comprensión de sus emociones, presta atención a la interacción compleja entre sus emociones y su cuerpo. Las emociones por lo general se manifiestan físicamente. La tristeza hace que caigan lágrimas por sus mejillas. La sorpresa le quita el aliento. El enojo hace que su rostro se ponga colorado y su corazón palpite. El temor produce una sensación de dolor en su pecho. El nerviosismo le hace sentir un nudo en la boca del estómago. La preocupación produce una tensión en los músculos. No olvide considerar que el ejercicio, los hábitos alimenticios y la salud en general influyen en cómo nos sentimos. Y luego están nuestras hormonas, esas hormonas, las cuales nos pueden dificultar el manejo de nuestras emociones durante esos días de cada mes o durante los grandes cambios hormonales que ocurren en la pubertad, la maternidad o la menopausia. Cuando las emociones hablan, necesitamos escucharlas. Debemos prestarle mucha atención a lo que tienen que decirnos. Eso no quiere decir que obedezcamos a nuestras emociones. No debemos poner nuestro cerebro en punto muerto y dejar que nuestras emociones nos dirijan. El corazón pierde su equilibrio cuando las emociones toman las riendas. Escuchamos a nuestras emociones para obtener información valiosa. Las escuchamos para entender. Las escuchamos porque nuestros sentimientos no son triviales e inservibles. Nos dicen mucho acerca de nosotros. Por lo general son un mejor indicador de lo que sucede en nuestros corazones que cualquier otra cosa. Por eso debe descubrir primeramente sus emociones para poder entenderlas. Use las emociones como un indicador más que una guía. Una de las maneras en que podemos usar nuestras emociones para bien, una vez que hayamos aprendido a identificarlas, es determinar qué nos revelan acerca de cuán alineados están nuestros corazones con el del Señor. El problema con la mujer de voluntad débil de Éfeso era que se dejaron llevar por sus pasiones. Ellas tenían el mal hábito de dejar que sus emociones guiaran sus comportamientos. Sin embargo, las emociones fueron creadas para funcionar como un indicador y no como una guía. Son como las indicaciones del tablero de un coche, no su volante. El tablero nos brinda información sobre cómo está funcionando el vehículo, qué sucede bajo el capó, los niveles de líquido, si las puertas quedaron abiertas o si los cinturones de seguridad están abrochados, la presión de las llantas, la temperatura del motor y las necesidades de mantenimiento. Del mismo modo, nuestras emociones proporcionan una información valiosa sobre nuestra condición espiritual. Suelen ser más fidedignas que nuestros pensamientos a la hora de decirnos qué valoramos, qué creemos y cuánto valoramos y creemos en esas cosas. Le propongo un ejemplo para mostrarle lo que quiero decir.
Supongamos que se le cae al piso una taza de uso diario y se rompe. Probablemente se sienta molesta. No obstante, si se le cayera y rompiera una taza irreemplazable del juego que le dio su abuela, sus sentimientos serían mucho más fuertes. Sentirá más profundamente la pérdida porque valora mucho más el objeto. O supongamos que un extraño de la calle le dice algo desagradable. Es probable que se sienta irritada y algo ofendida. Sin embargo, si su padre le dijera algo desagradable, sus emociones serían mucho más intensas. Se sentiría profundamente herida. Sus emociones serían más fuertes porque valora mucho más la relación con su padre que con un extraño. ¿Puede ver cómo las emociones están conectadas con el valor que deposita en el objeto de la emoción? Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Casi todos reconocen que hay algo que no está bien cuando las esposas aman más a sus perros que a sus maridos. O cuando los papás están más emocionados por sus partidos de golf que por pasar tiempo con sus hijos. O cuando un novio está más preocupado por su coche dañado que por su novia lastimada. En las relaciones, nuestras emociones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y las emociones también son un buen indicador del estado espiritual de una persona. Si digo que amo la Biblia, pero nunca me siento con deseos de leerla, entonces realmente no la amo tanto como digo. Si el juego de campeonato me causa conmoción, pero nunca me siento conmovida en el momento de la adoración, mis emociones indican que campeón ocupa con un mayor lugar en mi corazón. Y las emociones no solo nos demuestran qué cosas valoramos, también nos indican en qué creemos. Nuestros sentimientos dicen mucho sobre lo que sostenemos, que es cierto. Supongamos que una colega pasa por al lado suyo sin notar su presencia ni saludarlo. Si usted cree que la está menospreciando, se sentirá ofendida. Pero si cree que está estresada a causa de un plazo de entrega premiante, sentirá empatía. O digamos que la invitan a una fiesta. Si cree que la fiesta será divertida, se sentirá emocionada y expectante. No obstante, si cree que va a tener que soportar conversaciones aburridas y que sus parientes le interroguen incansablemente sobre su estado civil, quizás se sienta reacia a asistir. En ambos escenarios, sus sentimientos derivan de sus creencias subyacentes. Sus emociones y deseos le indican lo que verdaderamente aprecia y cree. Como escribió Matthew Elliott, la emoción no es un reflejo ilógico, poco fiable y caprichoso. Las emociones traspasan todas nuestras conversaciones, todos nuestros puntos de vista y nos llevan justo a la verdad de la cuestión. Por ejemplo, Vicky sabe que la Biblia enseña que la inmoralidad sexual y las impurezas no son propias del pueblo santo de Dios, Efesios 5:3. Sin embargo, la escena de sexo del programa de HBO de la semana pasada se ha quedado dando vueltas de manera tentadora en su mente. Tiene ganas de mirar el próximo episodio. No solo eso, está deseando al chico seductor en la iglesia y fantaseando sobre el reproducir la escena en la cama con él. Sus fantasías emocionales la intrigan y la excitan. ¿Qué nos revelan las emociones y los deseos de Vicky sobre sus verdaderos valores y creencias? Estos nos indican que su pasión por la gratificación sexual es mayor que su pasión por Dios. Ella obtiene más placer de su imaginación que de amar al Señor. Su deseo de Dios está varias muescas más abajo en la escala. Para colmo, no cree que llenar su mente con imágenes sexuales ilícitas, fantasear y desear a los muchachos sea tan malo como Dios dice que es. Vicky afirma que ama a Dios y cree en la Biblia, pero sus emociones indican la verdad sobre lo que realmente valora y cree. El problema de Vicky es que ha permitido que sus emociones guíen su comportamiento. Recuerde, las emociones fueron creadas para funcionar como indicadores, no como guías. Si Vicky comprendiera esto y se tomara el tiempo para evaluar sus emociones, podría obtener información valiosa sobre la condición de su corazón. En lugar de permitir que sus emociones la lleven en la dirección equivocada, podría usar esta información para tomar decisiones correctivas y caminar en la decisión adecuada. Como señaló el autor John Blum, Dios diseñó sus emociones para que sean indicadores, no guías. Ellas fueron creadas para brindarle información, no para darle órdenes. El patrón de sus emociones, no las inducidas por la cafeína o la privación del sueño, le proporcionará una lectura acerca de dónde está puesta su esperanza, porque ellas están conectadas con lo que creemos y valoramos y en qué medida. Por eso, emociones como el deleite, Salmos 37:4, el afecto, Romanos 12:10, el temor, Lucas 12:5, la ira, Salmos 37:8, el gozo, Salmos 5:11, etc., son tan importantes en la Biblia
Las mismas revelan dónde está puesto su corazón, en qué confía y a qué le teme. Las emociones me dan la oportunidad de evaluar y comprender qué está sucediendo en mi corazón, qué está provocando esa emoción. Estoy sintiendo lo que Dios quiere que sienta, valoro lo que Dios valora, creo en lo que dice Él que es verdad, siento como Dios siente, deseo las cosas que Él dice que son valiosas. No solo debo tener los sentimientos correctos, sino además debo sentirlos con la intensidad adecuada. Quiero experimentar los sentimientos que Dios dice que debo tener con la intensidad que Él dice que debo sentirlos. Por lo tanto, no debería meramente disgustarme el pecado, debería aborrecerlo. Si descubro que no es así, puedo usar esa oportunidad para correr hacia Dios y pedirle que me ayude a corregir mis valores, creencias y emociones. Aconséjese sabiamente a sí mismo. 3. Cuando entendemos que las emociones revelan nuestras creencias y valores, podemos llegar a la raíz de las emociones mal orientadas e identificar las creencias y valores que subyacen tras los sentimientos impíos. Si bien es verdad que no podemos cambiar nuestras emociones directamente, podemos comenzar por abandonar toda creencia y valores defectuosos que alimentan de manera negativa nuestras emociones. Así es, necesitamos escuchar con atención a nuestras emociones. Sin embargo, el problema radica en que la mayoría de nosotras se detiene ahí. Dejamos que nuestras emociones sean las que hablan. Escuchamos, pero no les respondemos. No aconsejamos a nuestro corazón con la verdad. Martin Lloyd Jones preguntó: ¿somos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos? ¿Recuerda cuando hablamos sobre cómo los pensamientos pueden perjudicarnos? Lo mismo puede suceder con nuestros sentimientos. Una de las mejores maneras de entrenar nuestras emociones es hablándoles palabras de verdad, tal como lo hacemos con nuestros pensamientos. El rey David también tenía el hábito de hacer esto. Los salmos proporcionan docenas de ejemplos en los que él se dice a sí mismo cómo debe sentirse y por qué debe sentirse de ese modo. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David tenía el hábito de aconsejarse a sí mismo de manera devota, especialmente durante las noches en que permanecía despierto y sus emociones parecían abrumarlo. Aún de noche me reprende mi conciencia. Cada vez que sus emociones estaban fuera de control, David se decía a sí mismo unas palabras de ánimo para acordarse de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué ha prometido Dios hacer? Sus emociones estaban enloquecidas, se sentía abrumado por el desánimo y la derrota. No obstante, en lugar de dejar que sus emociones le hablaran, él las reprendía. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te aturbas dentro de mí? David hizo una pausa y se dijo: espera un minuto, alma mía, estás perdiendo la perspectiva. Necesito recordarte cuál es la verdad. Él se tomó a sí mismo de la mano, se dirigió a sí mismo, se cuestionó a sí mismo, se predicó a sí mismo y se exhortó a sí mismo. En lugar de escuchar a sus emociones de manera pasiva y permitir que éstas lo hundieran, luchó contra aquello que sus emociones le decían y les habló con la verdad. Judas sugirió una estrategia similar. Después de notar que muchas personas se dejaban llevar por las emociones negativas y la necesidad de seguir los deseos impíos, les dijo a sus amigos cómo evitar ser descarriados a causa de esto. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Judas 20:21. En otras palabras, la manera de manejar las emociones negativas, destructivas e impías es desarrollarse a sí misma en la fe, pidiendo la ayuda al Señor y manteniéndose en el amor de Dios. El Señor le ha concedido su poder, su verdad y sus preciosas y grandes promesas, y eso es todo lo que necesita para manejar sus emociones y escapar de la fuerza poderosa de los deseos pecaminosos. Segunda de Pedro 1:3-4. Así que cuando sus emociones hablen, escuchen. Sin embargo, no permita que tengan la última palabra. 4. Determine en su corazón hacer lo correcto, aun cuando no tenga deseos de hacerlo.
Dios nos ha librado de ser esclavas de nuestras emociones, nos ha dado el poder para pensar y elegir a fin de que podamos alinear cada parte de nuestra alma con lo que Él quiere para nosotras. Me fascina el hecho de que el Señor nos llama a dar cuenta no solo de nuestras acciones y actitudes que erran el blanco, sino también de las emociones incorrectas. Tendemos a pensar que las emociones están más allá de nuestro control. Creemos que no podemos evitar amar o dejar de amar, estar felices o tristes, sentirnos abrumadas por deseos poderosos o experimentar o no una determinada emoción. Sin embargo, ese no es el mensaje que nos da la Biblia. La Escritura nos enseña que podemos cambiar nuestras emociones al involucrar nuestra mente y voluntad. Cuando pensamos que elegimos el camino correcto, nuestras emociones por lo general comienzan a sentir de la manera correcta. Este es exactamente el modo en que la Biblia nos instruye a lidiar con las emociones descarriadas. Vemos esto en la carta correctiva de Cristo a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Resultaba evidente que las mujeres de Éfeso no estaban tan apasionadas por Jesús como lo estaban por otras cosas, y aparentemente no eran las únicas en la iglesia que habían perdido su entusiasmo. En esta carta Cristo acusa a toda la congregación de abandonar su primer amor. En ese tiempo los miembros de la congregación habían hecho muchas cosas bien, habían rechazado el mal, habían soportado sufrimientos sin perder la paciencia, habían corregido las falsas doctrinas, se habían esforzado en aras del evangelio. Sin embargo, sus emociones no estaban donde debían estar. Cristo les dijo: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Note que Cristo los reprendió no por tener la emoción correcta o los sentimientos correctos. Su falta de pasión era el pecado. No obstante, también les mostró la solución. Tenían que volver a pensar en cómo eran las cosas cuando se enamoraron por primera vez y hacer de nuevo las obras que una persona enamorada hace. Para corregir sus emociones tenían que involucrar sus mentes, recuerda, y sus voluntades. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ellos tenían que tomar la decisión de comportarse como si amaran a Dios. En la medida que involucraron sus mentes y voluntades en obediencia a Dios, sus sentimientos les seguirían. El comportamiento como el de la luna de miel conduciría a un efecto como el de la luna de miel. Aunque no se sintieron enamorados, Jesús quería que los creyentes de Éfeso se comportaran de tal manera que inspiraran la emoción que querían cultivar. Por cierto, este también es un gran consejo para toda mujer que se ha desenamorado de su esposo. La Biblia nos instruye a que involucremos nuestras mentes y voluntades cuando tratemos con los impulsos y pasiones descarriadas. Necesitamos pensar de la manera correcta acerca de nuestras emociones y luego hacer lo correcto con ellas. Esto no significa que finjamos tener una emoción que no tenemos. Simplemente significa que debemos hacer algo para alinear nuestras emociones con lo que Dios quiere que sean. La Biblia utiliza toda clase de palabra de acción con respecto a este tema. Énfasis añadido. Os abstengáis de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Haga morir inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Colosenses 3:5. Huya de las malas pasiones de la juventud. Segunda de Timoteo 2:22. Andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Usted no siempre puede escoger sus sentimientos, pero sí puede escoger cómo responder a ellos. Y cuando consistentemente responde de la manera que Dios quiere, sus sentimientos por lo general entrarán en razón. En búsqueda de la felicidad. Todas nuestras pasiones surgen de un deseo profundo de ser felices. Eso fue lo que motivó el comportamiento de las mujeres de Éfeso y también es la motivación de todas nuestras acciones. Todos los hombres buscan ser felices. Explicó el gran filósofo francés Blaise Pascal. Esto no tiene excepción, es el motivo de todas las acciones de todos los hombres, incluso de aquellos que van a perderse. Las mujeres de Éfeso pensaban que alcanzarían la felicidad cuando sus deseos fueran satisfechos. No obstante, irónicamente, esta búsqueda las apartó de lo único que les traería verdadera felicidad. ¿Le ha sucedido eso alguna vez? ¿Fue usted en búsqueda de lo que creyó que la haría feliz, solo para descubrir cuando lo obtuvo que no la hizo más dichosa y quizás hasta la haya hecho sentir menos satisfecha?
Dios promete cumplir los deseos de quienes lo honran, Salmos 145, 19, y le invita a buscar su felicidad en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. David le dijo a Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La Escritura les promete bendiciones increíbles a quienes desean a Dios por encima de todas las cosas. En definitiva, la única manera de ser verdaderamente felices es responderle con un rotundo sí a Dios y un rotundo no a los placeres pecaminosos temporales. Obtenemos un gozo inefable cuando sacrificamos los placeres menores por otros mayores. Me encanta esta cita de C.S. Lewis. Parece que nuestro Señor no considera muy fuertes nuestros deseos, sino extraordinariamente débiles. Somos criaturas asustadizas que pierden el tiempo con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos está ofreciendo una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro en los suburbios porque no se puede imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar unas vacaciones junto al mar. Nos quedamos contentos con demasiada facilidad. La mejor forma de controlar sus emociones es cultivando un deseo mayor, y con eso quiero decir un deseo de cosas mayores. Usted podrá resistir con más éxito la atracción de la melodía de este mundo si escucha la canción más dulce. La Odisea de Homero relata la historia de una isla habitada por sirenas hermosas, las cuales eran criaturas peligrosas que hacían que los marineros naufragaran contra los arrecifes, atrayéndolos con su música encantadora. Cuando Odiseo navegó cerca de la isla, les ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera para que no pudieran oír los cantos seductores pero mortales. Odiseo era curioso y quería escuchar, pese a que sabía que eso lo dejaría incapaz de tener cualquier pensamiento racional. Así que les pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil de navío. En el momento en que su nave se acercó a las sirenas, la melodía encantadora hizo que enloqueciera temporalmente. Él luchó con todas sus fuerzas a fin de liberarse de las cuerdas para poder responder al poderoso impulso. El deseo y la agonía eran insoportables. Cuando Jason supo que tenía que navegar más allá de la isla, implementó una estrategia diferente. Le pidió al reconocido músico Orfeo que los acompañara. La melodía de Orfeo era más dulce y más sublime que los cantos de las sirenas. Jason y su tripulación no necesitaron tapar sus oídos con cera o ser atados y atormentados por los deseos sin satisfacer. Solo tenían que escuchar la melodía que provenía de la lira de Orfeo, la cual los salvó de escuchar el canto de las sirenas. Ellos remaron gozosamente por las inmediaciones de la isla y apenas notaron que las sirenas estaban allí. Al igual que Odiseo, que se ató a un mástil, muchos cristianos lidian con la atracción de los deseos mundanos atándose a seguir a ciertas normas. Saben que el pecado es engañoso y que si caen en él terminarían naufragando en sus vidas. Sin embargo, todavía oyen el canto del pecado y todavía sienten la atracción. Aunque saben que no pueden, aún tienen la necesidad de ir allí y como resultado son miserables. La Biblia propone una estrategia diferente. Nos anima a que seamos cautivadas por algo mucho más sublime. A medida que nuestro amor por Jesús crece, nuestra atracción por el mundo disminuye y nuestras emociones poco a poco se irán ordenando. Las emociones son las partes más hermosas, tiernas y vibrantes de nuestra alma, pero también las más vulnerables y las más difíciles de manejar. Satanás tratará de aprovechar nuestras emociones para llevarnos a tomar malas decisiones y conducirnos por malos caminos. Podemos estar seguros de ello. No obstante, también podemos estar seguros de que Jesús nos dará el poder para que usemos nuestras emociones de la manera correcta. No tenemos que ser esclavas de nuestras emociones. Podemos ofrecerle nuestros deseos y emociones a Dios para que los use como instrumento de justicia. En lugar de que nuestras emociones operen en contra de nosotras, podemos hacer que obren en nuestro favor para nuestro bien y para la gloria de Dios. Una mujer fuerte crea el hábito de hacer que sus emociones trabajen en conjunto con su mente y voluntad para llevarla por el buen camino. En lugar de servir a sus emociones le sirven a ella.